Desde que perdí a Alejandro, el dolor me consume. Cada rincón de la casa guarda recuerdos de nosotros dos, ahora llenos de un vacío insoportable. Una noche desesperada, decidí hacer algo que nunca había imaginado: utilizar una ouija. La idea de hablar con Alejandro, aunque fuera por un breve instante, parecía la única forma de aliviar mi angustia. Encendí unas velas alrededor del tablero. La llama parpadeó, creando sombras danzantes en las paredes. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Me senté frente a la bandeja, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cerré los ojos, respiré hondo y puse los dedos sobre el puntero. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, el puntero empezó a moverse solo. Formó, letra a letra, el nombre que tanto había deseado: Aletandro. Me invadió la emoción, me corrían las lágrimas por la cara. Creía que, de algún modo, Alejandro intentaba comunicarse. No había nada más importante que intentar volver a hablar con él. A pesar de mi creciente miedo, continué con la sesión. Cuando decidí utilizar la ouija, mi mente estaba envuelta en una niebla de desesperación y añoranza. El dolor de perder a Alejandro era insoportable. Aquella noche, me senté en la habitación oscura, rodeada de sombras que parecían bailar a la luz de las velas. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido del puntero deslizándose por la superficie del tablero. De repente, la atmósfera cambió. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal, erizándome todos los pelos del cuerpo. Sentí una presencia extraña, como si alguien me observara desde las sombras. Las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietas en las paredes. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero una parte de mí quería creer que era Alejandro quien respondía a mi llamada. Me sudaban las manos al agarrar el puntero, que empezó a moverse casi imperceptiblemente. Mis ojos se abrieron de par en par cuando me di cuenta de que no era yo quien controlaba aquel movimiento. El puntero empezó a deletrear lentamente: Aletandro. Era como si el propio espíritu de Alejandro estuviera allí, intentando comunicarse desde el más allá. Con cada letra que se formaba, mi corazón se estrujaba de dolor y de esperanza. Quería creer que estaba allí, que de algún modo había conseguido llegar hasta él. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que algo iba mal era cada vez más fuerte. El frío de la habitación parecía intensificarse y la presencia que sentía no era reconfortante, era opresiva. Continué la sesión, buscando respuestas, anhelando desesperadamente una conexión con Alejandro. Sin embargo, la atmósfera que me rodeaba se volvió cada vez más oscura y cargada de una energía que no podía comprender. Las velas parpadeaban violentamente, como si una fuerza invisible las estuviera sacudiendo. El puntero seguía moviéndose, pero los mensajes empezaron a confundirse, como si algo o alguien intentara infiltrarse entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La presencia en la habitación no era solo la de Alejandro. Había algo más, algo que no podía definir. El miedo empezó a mezclarse con el dolor y la nostalgia, creando un torbellino de emociones que casi me traga. Terminé la sesión bruscamente, sintiendo que había abierto una puerta que quizá nunca podría volver a cerrar. Aquella noche, me tumbé en la cama con el corazón encogido y la mente atormentada. La extraña presencia parecía haberse infiltrado en todos los rincones de la casa, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Se había establecido el contacto inicial con la ouija, y algo oscuro se había despertado. En los días siguientes a la sesión inicial, mi casa empezó a transformarse en un escenario de pesadilla. Al principio, eran pequeños detalles los que me inquietaban: un libro fuera de su sitio, un vaso trasladado de la mesa a la encimera, cosas que podían explicarse fácilmente por mi distracción. Sin embargo, pronto se intensificaron. Algunas noches me despertaba con la sensación de que me observaban, y los susurros resonaban por los pasillos, susurros que parecían llevar el tono familiar de la voz de Alejandro. Mis noches se convirtieron en una secuencia interminable de sustos y terrores. Las sombras de las paredes adquirían formas humanas y a veces parecían seguirme, distorsionándose y desapareciendo
en cuanto intentaba concentrarme en ellas. Una mañana temprano, oí claramente el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Me levanté vacilante y me acerqué, solo para encontrarme con el vacío y un aire frío que parecía helarme la respiración. Estos fenómenos no se limitaban a la noche. Durante el día, notaba que los objetos se movían solos, como si una fuerza invisible me jugara una mala pasada. El espejo del cuarto de baño se empañaba con frecuencia, revelando palabras y figuras que desaparecían tan rápidamente como aparecían. En una de esas ocasiones vi un corazón dibujado en el cristal, y dentro de él la letra A. El sobresalto me hizo estremecerme, y casi me caigo al tropezar con la alfombra. Convencida de que Alejandro intentaba comunicarse conmigo, me sumergí aún más en el uso de la Ouija. Cada sesión era una mezcla de esperanza y miedo, esperanza de volver a sentir a mi amado, y miedo de que algo oscuro se filtrara a través del velo entre los mundos. La mano parecía cobrar vida propia, moviéndose con una urgencia casi desesperada. Los mensajes, a menudo confusos, siempre terminaban con el nombre de Alejandro. Empezó a cuestionarse mi cordura. Amigos y familiares se dieron cuenta de mi cambio. Pero, ¿cómo podía explicarles lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo podía verbalizar el horror que sentía cuando veía las sombras bailar en las paredes y oía los susurros que llenaban la casa? Decidí distanciarme de todo el mundo, aislándome en mi propio infierno privado. Los sucesos sobrenaturales siguieron intensificándose. Una noche, me despertó un ruido ensordecedor de muebles arrastrados. Corrí al salón y vi que todas las sillas estaban apiladas en una esquina, formando una estructura precaria y grotesca. El tablero de Ouija estaba en el centro de la mesa, como haciéndome señas para otra conversación. Mi vida se estaba convirtiendo en un tormento constante, una batalla entre la razón y el terror. El dolor de perder a Alejandro se mezclaba con un creciente miedo a lo desconocido. Sabía que algo iba mal, pero la posibilidad de comunicarme con él era más fuerte que cualquier advertencia que me diera mi propia mente. Seguí adelante, cegada por el amor y el anhelo, sumiéndome cada vez más en la oscuridad que se apoderaba de mi hogar y de mi alma. Aquella noche, la desesperación corría por mis venas. Sentí que necesitaba más respuestas y quizá un poco más de tiempo para hablar con Alejandro. Encendí velas alrededor del tablero. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes. La habitación estaba helada, pero estaba decidida. Necesitaba saber más. Me senté frente al tablero y pregunté directamente: «Alejandro, ¿estás aquí?». El puntero empezó a moverse, casi inmediatamente, deletreando S-I-M. Se me aceleró el corazón. Estaba allí. Pero a medida que avanzaba la noche, las respuestas empezaron a cambiar. Lo que al principio era reconfortante se convirtió en algo inquietante. Las palabras deletreadas por el puntero empezaron a tener menos sentido, volviéndose incoherentes y a veces violentas. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, la sensación de que algo iba muy mal. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras de las paredes se hacían más densas, casi palpables. La mano empezó a moverse erráticamente, formando palabras que me asustaron. D-E-S-E-S-P-E-R-O, S-A-N-G-U-E, P-E-R-I-G-O. El corazón me latía con fuerza en el pecho y cada vez me costaba más respirar. Intenté mantener la calma, pero la voz de mi interior me gritaba que parara. Las velas parpadeaban violentamente, como si una fuerza invisible las atravesara. La sensación de que algo maligno estaba presente se hizo insoportable. El puntero de la pizarra se movía ahora con una fuerza aterradora, casi como si lo empujara una mano invisible llena de rabia. Las palabras empezaron a volverse amenazadoras y sentí una presencia oscura a mi alrededor, algo que no era Alejandro. La habitación se llenó de un frío intenso y supe que ya no estaba sola. El miedo me paralizó, pero no pude apartar las manos del tablero. A mi alrededor resonaban susurros, voces que parecían proceder de algún lugar muy lejano y al mismo tiempo muy cercano. La casa estaba llena de una energía que nunca antes había sentido. Las respuestas de la pizarra eran cada vez más inquietantes y me di cuenta de que tal vez había cometido un terrible error. Me invadió una sensación de terror y supe que se había desencadenado algo muy oscuro. La noche parecía no tener fin.
y cada segundo se prolongaba con un peso insoportable. La desesperación me consumía cada día que pasaba. Las respuestas incoherentes y violentas de la Ouija me dejaron inquieto. Decidí que necesitaba comprender lo que estaba pasando. Empecé a investigar sobre los espíritus y la Ouija. Descubrí que podía haber conjurado algo maligno, algo que no era Alejandro. Se me estrujó el corazón ante la posibilidad de haber traído el mal a mi casa. En estas búsquedas, encontré un viejo diario de un antiguo residente de la casa. La cubierta estaba cubierta de polvo y moho, pero las historias que contenía eran claras e inquietantes. El diario hablaba de experiencias similares a las mías, objetos que se movían, susurros y sombras. Leerlo me produjo escalofríos. El antiguo residente me advirtió que nunca utilizara la Ouija. Su relato terminaba bruscamente, como si le hubiera interrumpido algo terrible. La sensación de ser observada crecía con cada página que leía. Algo maligno estaba en mi casa. No era Alejandro. El diario del antiguo residente hablaba de un espíritu maligno que se alimentaba de dolor y desesperación. Describía visiones horribles y una constante sensación de pavor. Cada palabra parecía hacerse eco de mi propia experiencia. La verdad era clara, pero difícil de aceptar. Había conjurado a un espíritu maligno. Mis intentos de comunicarme con Alejandro abrieron una puerta que no debería haberse abierto. El diario era una advertencia, un grito de ayuda de alguien que se había enfrentado al mismo terror. Me temblaban las manos al cerrar el libro. Tenía que encontrar la forma de librarme de aquel espíritu antes de que fuera demasiado tarde. El descubrimiento me dejó en un estado constante de pánico. Sentía la presencia del espíritu a mi alrededor, siempre al acecho. La casa, que antes había sido un refugio, ahora me parecía una prisión. Cada sombra, cada sonido, me hacían saltar de miedo. La sensación de impotencia era abrumadora. No sabía cómo enfrentarme a algo que no podía ver ni tocar. Decidí que necesitaba ayuda. No podía enfrentarme sola a este mal. Mis noches estaban plagadas de pesadillas y visiones. Tenía que actuar antes de que el espíritu me destruyera por completo. El espíritu maligno se hacía más fuerte cada día. Alimentándose de mi miedo y mi desesperación, la lucha por mi cordura y mi seguridad no había hecho más que empezar. El comportamiento del espíritu se volvió cada vez más agresivo. Fenómenos que antes eran solo extraños, ahora son terroríficos. Empiezo a tener pesadillas horribles en las que veo a Alejandro siendo torturado por una figura grotesca. Me despierto sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna a mi lado. Mis noches se convierten en un tormento constante, y mi salud mental y física empiezan a deteriorarse rápidamente. Los días son igual de inquietantes. Mis comidas saben a ceniza y mi piel siempre está fría. Intento deshacerme de la Ouija, lo tiro a la basura, lo quemo, incluso lo entierro en el jardín, pero siempre reaparece, intacto en el salón. Esta maldición parece alimentarse de mi desesperación. Mis amigos notan mi cambio, pero no saben lo que pasa. Me aíslo cada vez más, temiendo que el espíritu pueda hacerles daño a ellos también. Las visiones se hacen más frecuentes. A plena luz del día, veo sombras que se mueven por las esquinas de la casa. El olor a azufre y podredumbre impregna el aire, provocándome náuseas. Oigo susurros que me llaman por mi nombre, provocándome, desafiándome. La sensación de ser observado es constante. Mis intentos de ignorar o desafiar al espíritu solo parecen aumentar su furia. Mi mente empieza a jugarme malas pasadas. Siento que estoy al borde de la locura. Mi cordura es un hilo tenue, a punto de romperse. Intento buscar ayuda, pero las palabras mueren en mi garganta. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería el horror que estoy viviendo? Estoy sola en esta batalla contra lo desconocido. La falta de sueño y el estrés constante me debilitan, me tiemblan las manos y se me nubla la vista. El espíritu se alimenta de mi debilidad, haciéndose más fuerte cada día. Siento que me absorbe un abismo sin fondo donde no hay luz, solo oscuridad y desesperación. Intento encontrar una salida, pero cada intento solo parece hundirme más en esta pesadilla sin fin. La Ouija, ahora una presencia constante en mi vida, es un cruel recordatorio de mi error. Siento que me observa, esperando el momento oportuno para destruirme por completo. Intento aferrarme a la esperanza, pero se desvanece rápidamente.
Cada día es una lucha por la supervivencia, y no sé cuánto tiempo más podré resistir. La noche más larga de mi vida empezó con un frío intenso que parecía emanar de las paredes de la casa. Estaba sentada en el salón, sola, con la ouija delante de mí. Las velas de alrededor parpadeaban como si algo invisible soplara sobre ellas. El aire era pesado, casi sofocante. Sentí una presencia opresiva, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Un olor a azufre invadió la habitación, haciéndome ahogar. El corazón me latía sin control, y un miedo primitivo se apoderó de mí. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a lo que fuera que había invocado. Las paredes empezaron a gotear un líquido oscuro y viscoso. Al principio pensé que era agua, pero cuando lo toqué, me di cuenta de que era sangre. El horror se apoderó de mí. La sangre goteaba por las paredes, formando grotescos dibujos que parecían moverse y cambiar ante mis ojos. Entonces lo vi. En el rincón más oscuro de la habitación, una figura empezó a materializarse. Sus ojos eran 2 puntos rojos brillantes, y una sonrisa sádica se ensanchó en su rostro deformado. La entidad era alta, con cuernos retorcidos y una piel pálida que parecía casi translúcida. Sus ojos penetraron en mi alma, y sentí un dolor indescriptible. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Estaba paralizada por el miedo. La entidad se acercaba lentamente. Cada paso resonaba en la oscura habitación. El olor a azufre se hizo más fuerte, y sentí que mi cuerpo se debilitaba. Las paredes palpitaban como si estuvieran vivas, siguiendo los pasos de la criatura. Cuando la entidad se acercó lo suficiente, extendió hacia mí una mano esquelética. Toqué la punta de sus dedos, y un dolor punzante me recorrió el cuerpo. Sentí como si me arrancaran el alma. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Miré a los ojos rojos del ente y vi la esencia del mal puro. El dolor era insoportable. Mi cuerpo empezó a temblar y las lágrimas corrieron por mi rostro. La entidad soltó una carcajada que resonó por toda la casa, un sonido que parecía venir directamente del infierno. Mi visión empezó a oscurecerse y supe que estaba perdiendo el conocimiento. En el último momento de lucidez, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La oscuridad se apoderó de mí, y lo último que oí fue la risa malvada de la entidad resonando en mi mente. Desesperada, acudí a Ricardo, un viejo amigo de Alejandro que tenía profundos conocimientos de ocultismo. Sabía que él podría ayudarme a enfrentarme al espíritu maligno que me atormentaba. Cuando llegué a su casa, le conté todo lo que había sucedido, cada detalle aterrador. Ricardo me escuchó atentamente, sin interrumpirme, y pude ver la preocupación en sus ojos. Después de oír mi historia, me dio instrucciones para un ritual de destierro. Me explicó que sería peligroso y que debía estar preparada para cualquier cosa. Las palabras de Ricardo resonaron en mi mente, aumentando mi miedo y mi ansiedad. Sin embargo, no tenía otra opción. Tenía que intentarlo, aun conociendo los riesgos. Ricardo mencionó que el espíritu podría reaccionar violentamente, pero que era mi única oportunidad de escapar de esta pesadilla. Me entregó un juego de velas negras, un puñado de sal gema y un antiguo grimorio con instrucciones detalladas para el ritual. Volví a casa con una mezcla de esperanza y temor. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si el espíritu fuera consciente de mis intenciones e intentara detenerme. Al entrar en la casa, sentí que la presencia maligna se intensificaba, las sombras parecían moverse más deprisa, y los susurros se convirtieron en gritos lejanos. Preparé el espacio para el ritual, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Tracé el círculo de sal a mi alrededor y encendí las velas negras, colocándolas según el grimorio. Me senté en el centro del círculo, sosteniendo el grimorio con manos temblorosas. Empecé a recitar las antiguas palabras y sentí que la energía de la habitación cambiaba. El aire parecía más pesado y la temperatura descendió drásticamente. Continué recitando, intentando no perder la concentración, incluso cuando las paredes empezaron a temblar y los objetos que me rodeaban volaron por los aires. El espíritu estaba furioso. Su presencia se hizo casi palpable, una fuerza abrumadora que parecía querer destruirme. Sentí un dolor intenso en la cabeza, como si algo intentara invadir mi mente.
Luché contra el pánico y continué recitando el ritual, intentando ignorar las terroríficas visiones que aparecían ante mis ojos. Ricardo me había advertido de los riesgos, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba ocurriendo. Me encontraba en una batalla por mi propia alma, intentando alejar el mal que había invocado sin darme cuenta. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad de tormento y miedo. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, preparé el entorno para el ritual de destierro. El miedo y la ansiedad palpitaban en mis venas, pero no tenía elección. Encendí las velas negras y empecé a recitar las antiguas palabras con voz temblorosa. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y sopló un viento helado que apagó algunas de las velas. Sentí una presencia malévola a mi alrededor, como si decenas de ojos invisibles me estuvieran observando. El puntero de la ouija empezó a moverse frenéticamente, escribiendo mensajes que no podía entender. De repente, una fuerza invisible me empujó al suelo. Intenté levantarme, pero era como si unas manos heladas me sujetaran, impidiéndome cualquier movimiento. Se me nubló la vista y empecé a ver imágenes de Alejandro, con el rostro contorsionado por el dolor y el sufrimiento. Parecía estar en un lugar oscuro, rodeado de sombras que lo torturaban sin piedad. La entidad demoníaca se mostró con más claridad que nunca. Sus ojos rojos brillaban como ascuas y su sonrisa sádica me aterrorizaba. Sentí como si me arrastraran a otra dimensión, un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. El dolor y la desesperación eran casi insoportables. Intenté concentrarme en las palabras del ritual, pero mi voz era débil y quebrada. Cada sílaba me parecía un esfuerzo titánico. Las paredes de la casa empezaron a gotear sangre de nuevo, y el suelo parecía palpitar con vida propia, como si la casa se estuviera convirtiendo en un organismo vivo y maligno. El corazón me latía sin control, y un pavor primitivo se apoderó de mí. La sensación de ser observada se intensificó, y oí voces susurrantes que parecían provenir de todos los rincones, llenando la habitación con un coro de tormento. Con todas mis fuerzas continué el ritual, esperando que alguna luz se abriera paso a través de la creciente oscuridad, pero la entidad reía, una risa grotesca que resonaba por toda la casa, aumentando mi sensación de impotencia. Lágrimas de desesperación corrieron por mi rostro, mientras veía a Alejandro desaparecer entre las sombras, con su grito de dolor resonando en mis oídos. Entonces todo quedó en silencio. El dolor remitió, pero la sensación de pérdida y desesperación permaneció. Sabía que había ocurrido algo terrible, que el ritual no había funcionado. La entidad seguía allí, más fuerte y furiosa que nunca. La casa seguía palpitando con una energía oscura, y yo me sentía atrapada, incapaz de escapar. El ritual había fracasado estrepitosamente. Todo a mi alrededor parecía engullido por un abismo de desesperación. El espíritu demoníaco, ahora completamente liberado, dominaba la casa y mi propia mente. Sentía su presencia en cada rincón, en cada sombra, en cada suspiro del viento. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho y huir de la pesadilla. En un breve momento de lucidez, me di cuenta de la cruda verdad. Nunca había sido Alejandro quien intentaba comunicarse conmigo. Había sido engañada, embaucada por un ser malicioso que se alimentaba de mi dolor y mi desesperación. La ouija, que yo creía una puerta para encontrar a mi amado, era en realidad la clave de mi perdición. Mis pensamientos eran confusos, la realidad mezclada con terribles alucinaciones. Vi a Alejandro, pero no era él. Era una distorsión grotesca, una máscara de sufrimiento y agonía. Sentía como si algo me arrastrara a otra dimensión, un lugar donde la luz no llegaba, donde el tiempo no existía. Mi cordura se hacía añicos poco a poco. Las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor. Los muebles se movían de forma siniestra. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sentía una presencia detrás de mí, siempre al acecho, esperando el momento oportuno para devorarme por completo. En el último momento, antes de sucumbir por completo, me di cuenta de lo impotente que era. Ya no había escapatoria, ni esperanza. El espíritu había vencido. Me consumió una profunda oscuridad, un vacío sin fin. Desaparecí la misma noche que intenté luchar contra el infierno que yo misma había traído a mi vida. Ahora la casa está completamente en silencio.
un silencio opresivo y sofocante. La ouija permanece sobre la mesa, intacta. Espera a su próxima víctima, alguien lo bastante insensato como para buscar respuestas en el más allá. Yo, Juan, no soy más que otra alma perdida, una sombría advertencia sobre los peligros de jugar con lo desconocido.